esta charla de hoy va en la misma serie de la charla de la semana pasada, de la que tuvimos de Beyond the Hype, de inteligencia artificial, y es cómo abordamos esta revolución industrial de la inteligencia artificial y descubrimos cómo aplicarla en el día a día de nuestras organizaciones y en nuestra vida. Y tenemos hoy a Gilbert Mizrahi, que es el autor de un libro que se llama Unlocking the Secrets of Prompt Engineering, que es un libro que está pensado para gente que no es experta en inteligencia artificial, de cómo uno empieza a interactuar con la inteligencia artificial y le da uso. Gilbert pues, tiene una experiencia de muchísimos años en el mundo de la tecnología y la inteligencia artificial, es graduado de Stanford con una maestría en operaciones, ha sido empresario y fundador de compañías que tienen que ver con inteligencia artificial, y adicionalmente tiene ese background académico en donde va a poder traducir esa experiencia empresarial también como a gente que no es experta en el campo. Entonces, con esto le doy la voz a Gilbert para que nos camine desde el mundo más práctico de la inteligencia artificial esta temática. Gilbert, muchas gracias, qué bueno que estés acá. Nicolás, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Voy a compartir pantalla. En general no voy a mostrar yo mucho en cámara, sino mostrar cosas. Entonces pongamos mostrar la cámara aquí. Listo, ya deben ver mi pantalla. Ya casi. Nicolás, ¿ya la ves? Todavía no la vemos. Todavía no la vemos, Gilbert. Ok, está cargando. Ok, mientras tanto empiezo a contarles. La charla de hoy se llama The Art of Prompting y vamos a ver cómo empezar a utilizar la inteligencia artificial para liderar el cambio. Hoy vamos a hablar de Prompt Engineering, en particular, cómo usar ChatGPT, Claude, el OpenAI Playground y otras herramientas, como bueno, también Gemini de Google. Lo más interesante es que esto apenas es la punta del iceberg. Una vez que uno aprende a manejar prompts bien, uno puede empezar a integrar esto en los productos y servicios propios de una empresa. Entonces, hoy apenas vamos a cubrir digamos, la puntica en lo cual uno hace cosas directamente, pero no como crear aplicaciones, eso es más avanzado, pero les quiero dejar como mensaje eso mientras que esto arranca. Por otro lado, hoy vamos a hacer una rifa. Esperen, voy a desactivar esto y volverlo a activar porque por alguna razón no me quiere dejar compartir la pantalla. Puede ser un problema con mi computador, porque aunque lo reseteé me estaba sacando hace unos minuticos un error de memoria. Sí, eso es, y no sé qué problema tiene porque tengo mucha memoria. Ya debe estar mejorando. Ya mejoró, pero todavía no me muestra la pantalla. Nicolás, ¿estás ahí? Sí. Sí, acá estoy. Sí, ya regresó Gilbert. Ya regresé. Si hay algún problema con mi computador, no sé qué es. La verdad, pido disculpas. Tranquilo, si quieres puedes compartir la presentación, como la hemos conversado, y yo la puedo proyectar. No, es que es en vivo, no son slides. Voy a hacer cosas en vivo. Dale, ya la estamos viendo. Ya arrancó. Listo. Entonces, les contaba que vamos a regalar una copia del libro. Entonces, para esto necesito que sean proactivos y tuiteen y posteen en LinkedIn. Espero que sean activos ustedes en LinkedIn y en Twitter. Si no lo son, pues ni modo. Y básicamente, hablen sobre cómo les está pareciendo el webinar y usen el hashtag Learn2PromptBook y usen mi handle en Twitter
@Gilbert Mizrahi pegado, y en LinkedIn, @Gilbert_Mizrahi. Y al final pues se va a seleccionar uno al azar, entonces entre más se publique, más oportunidades de ganar hay. La probabilidad de a priori es de casi el 2%, hay 57 personas, si todos postearan por lo menos una vez, 58 ya, tendrían casi el 2% de chance. Entonces, si la mitad no postea y los otros, y alguno de ustedes postea varias veces, pues tiene más chance de ganarse. Veamos rápidamente la agenda. Vamos a empezar por hablar qué es la anatomía de un prompt, componentes como instrucciones, contexto, ejemplos, cómo adaptar el tono, la voz y los mensajes para una audiencia, o sea, para que sea más personalizado. Algo que se llama el few shot prompts, que es cómo usar ejemplos para entrenar al modelo que estamos usando a que él haga cosas como queremos. Y dentro de eso vamos a ver cómo usando patrones podemos mejorar la efectividad de los prompts. Ahora puede sonar un poco extraño, pero lo van a entender cuando lo hablamos. Y luego vamos a hacer un caso específico de cómo crear y promocionar un podcast con IA. Y crear las preguntas para el entrevistado. Luego vamos a ver un poco aplicaciones de análisis de texto. Y aquí voy a salirme de las herramientas que mencioné al principio, como ChatGPT y esas, y lo vamos a hacer directamente en Google Sheets con una plantilla que yo creé y que además es de acceso gratuito para todos ustedes. Obviamente tienen que conectar sus APIs de OpenAI para poderlo usar, pero la herramienta como tal, la plantilla, la estoy ofreciendo completamente gratis, entonces espero que vean eso y les parezca interesante. Luego vamos a hablar de otras aplicaciones emergentes y final hablar un poco de perspectivas futuras, que fue lo que abrí al principio, de que esto apenas es la punta del iceberg y cómo eso se puede mejorar. Y obviamente una parte importante de esto esto cambia todo el tiempo. Entonces, cosas que en un momento dado funcionaban puede que dejen de funcionar y de pronto hay que seguir experimentando. Entonces, la mejor forma de aprender es experimentar, experimentar, experimentar. Entonces, vamos a empezar con el primer caso y veamos el primer intento. Entonces, a ver, me tengo que pasar a otra ventana. Me voy a ir en este caso voy a usar Gemini o Gemini, que es de Google. Antes se llamaba BART y le cambiaron el nombre. Entonces vamos a empezar con un ejemplo sencillo donde yo le doy todas las instrucciones al ejemplo aquí. Entonces voy a copiarlo aquí para no tener que leer mientras tanto. Tengo un prompt preparado y lo voy a poner en vivo aquí. Y entonces el prompt dice lo siguiente: imagina que estás lanzando una nueva línea de productos de limpieza ecológicos dirigida a una audiencia diversa. ¿Quieres redactar publicaciones en redes sociales que resuenen con cada segmento? Gilbert, una pregunta chiquitica para la gente que sea completamente nueva a este mundo. ¿Qué es un prompt? Porque vamos a hablar de prompt todo el día. ¿Qué es un prompt? Y de ahí... Tienes toda la razón. Qué pena. Y eso es una excelente pregunta. Y tal. El prompt es la instrucción que uno le tiene que dar al sistema. Entonces, les decía, es como si yo tengo un súper experto en algún tema al frente mío y le hago una pregunta muy genérica. Él probablemente me va a responder una respuesta muy genérica, que no me sirve para nada. Entonces, para poder extraer el conocimiento de esta persona, me toca saber cómo hacer las preguntas. Es como si uno está en una llamada de ventas y yo estoy tratando de poder entender los problemas de la empresa para poder asesorarlo con respecto a la solución que yo le quiero vender. Si le hago preguntas muy genéricas, me va a responder muy genérico porque él no sabe realmente qué es lo que yo necesito saber para poderle ayudar. Entonces, con los prompts en estos modelos conversacionales pasa exactamente lo mismo. Yo necesito saber cómo hacer las preguntas para que el sistema me responda algo que sea útil para mí. Entonces, hay distintas metodologías. Entonces, por eso estoy empezando con este ejemplo y van a ver cómo lo voy transformando. Entonces, volvamos a empezar con el ejemplo. Imagina que estás lanzando una nueva línea de productos ecológicos para distintas audiencias y quieres redactar publicaciones en redes sociales para promocionar que resuenen en cada segmento. Entonces, la instrucción aquí que le digo es: genera posts creativos atractivos de publicaciones que capturen los beneficios clave del producto y resuenen con sus valores y preferencias únicos.
El público objetivo es la generación Z, que usa un lenguaje rico en emojis, destaca la sostenibilidad y el impacto social, enfatiza un contenido divertido y con el que puedan identificarse. Entonces aquí le estoy diciendo un poco lo que espero del sistema, quiero que redactes, qué más quiero que haga, cómo quiere que lo haga. Le estoy hablando del producto. Obviamente aquí, si yo, lo hice así para que no fuera tan largo, pero obviamente yo podría decir la línea de productos, qué productos incluye, qué características tienen, ser más rico en el detalle del producto para que él haga algo mejor. Entonces, si yo corro esto, veamos qué pasa. Entonces, él sabe que le dije generación X y entonces me está diciendo qué espera que ponga para cada uno, los emojis, los posts, etcétera, ¿sí? Y me da algunas opciones para que yo considere y me da otras cosas. Y me da unas recomendaciones. Ahora, vamos a hacer algo un poco mejor. De pronto yo quiero esto, pero quiero que el producto pueda ser variable, quiero hacer la misma cosa variable, quiero que el segmento al que me dirija sea variable, quiero que el número de opciones que me dé sean variables y quiero que tenga un límite en palabras que sea también variable. Entonces, esta vez voy a copiar otro texto para que veamos la diferencia. Entonces aquí, ahora sí lo vemos. Esta vez ya reemplacé el producto por, imagina que estás lanzando un producto y esto puede ser, aquí puede ser entre paréntesis, puede ser entre corchetes, puede ser, eso no importa. Yo generalmente uso estos brackets cuadrados para definir una variable y quiero redactar publicaciones en redes usuales que resuenen con cada segmento. Y para cada segmento genera N borradores creativos en redes sociales usando el límite que capture los beneficios claves. Entonces ahora aquí en producto le digo nueva línea de productos de limpieza ecológico. Segmento 1, generación Z. Aquí le doy las características de esto. Segmento 2, millennials. Y segmento 3, baby boomers. Entonces, como ven, ya tengo más segmentos y le digo n es igual a 3. O sea, quiero 3 posts por cada uno y que tenga un límite máximo de 150 caracteres. Entonces, si hacemos eso, vamos a ver la respuesta ahora. Y me dice, para la generación Z, y me recomienda una imagen, me dice cuál es el nombre del producto nunca lo definí, entonces me deja que lo ponga aquí. Me generó 3. Y luego para los millennials, me tiene un lenguaje distinto. Si comparan el lenguaje, ven que es distinto. Y casi no usan emojis, o sea, pero usa unos emojis menos coloridos. Y para los baby boomers, es todavía más formal, o sea, es más rígido, digamos. Entonces, eso es lo interesante. Ahora yo, con solo cambiar variables, podría decirle que quiero un nuevo producto y unos segmentos diferentes. Y entonces, hagamos eso. Ahora ya no vamos a redactar toda la pregunta como tal, sino vamos a cambiar solo las variables y van a ver lo que pasa. Entonces, si aquí le doy esto, ahora que el nuevo producto es un nuevo smartphone con capacidades de inteligencia artificial mejorados. El segmento son chicas adolescentes. El segmento 2 son millennials. Y el segmento 3 son baby boomers. O sea, repetí 2 de estos, pero cambié el primero y cambié el producto. Y le pongo que n igual a 4. Y veamos qué sucede. Entonces aquí me muestra para las chicas adolescentes. Entonces, una imagen, una chica sonriente tomándose un selfie con amigas usando los filtros divertidos. Y el texto es: despídete de los filtros aburridos con el nuevo nombre del smartphone. Tus selfies serán más creativos y divertidos. Un video para la imagen y de pronto otro texto. Y aquí otro tipo de cosas. Y me puso 4 posts porque le dije que quería en n era igual a 4. Entonces, como ven, aquí está lo de millennials. Pues no importa leerlo tanto, sino el efecto que tiene poner las variables. Entonces, como ven, no me tocó volver a escribir todo desde cero. Puedo empezar a reusar lo mismo, solo cambiando las variables, lo cual es bastante útil. Entonces, resumiendo, ¿qué hicimos aquí? Usamos variables, producto para ahorrar tiempo si queremos hacer el mismo tipo de prompts, como variables como producto. Usamos distintos tonos de lenguaje para distintas audiencias, definimos el tono para cada uno y usamos restricciones que era el número y el límite de palabras por post. Ahora hagamos
un ejemplo más, en este caso voy a crear otro segmento solamente y no voy a cambiar nada más, todo lo demás sigue igual al último. Entonces, ahora pongo chicos adolescentes, usa un lenguaje jovial imitando a los piratas, o sea, con un lenguaje de piratas. Entonces vamos a ver si nos funciona, pero en teoría debería un grupo de chicos con actitud de piratas usando el smartphone y hablan como piratas. ¡Ahoy, grumetes! Obviamente cuando lo hago en inglés suena más interesante, pero bueno, al final pone etcétera. Entonces, como ven, esto funciona bastante bien. Bueno, ahora Gilbert, una duda que yo tengo ahí sí, es cuando mencionas videos o imágenes, sí. ¿él te está jalando el video o te está No, 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 diciendo busque un aquí, video así y es una sugerencia? no, aquí es una sugerencia. Aquí es una sugerencia. Yo podría usar otro sistema de hacer prompts para generar la imagen. El video todavía, o sea, dentro de poco se va a poder hacer bien. Hasta ahora los que se pueden hacer no son tan completos, pero la semana pasada o antepasada OpenAI mostró Sora, que es un sistema para hacer videos, todavía no está disponible, pero que hace el video completo. Pero si te entiendo Entonces, bien, acá lo que nos está diciendo es una sugerencia de use una imagen así, use un video así, y ya te dio la exacto, idea de la campaña para que la ejecutes. correcto, correcto. Entonces ahora vamos a usar ChatGPT. En este ejemplo voy a usar ChatGPT la versión gratuita. Y entonces le voy a decir que quiero hacer, ahora voy a hacer lo que se llama un few shots prompts, o sea, voy a usar ejemplos para mostrarle lo que quiero hacer. Entonces, lo primero que voy a hacer es, quiero escribir blog posts cortos al estilo de Seth Godin. ¿Alguien sabe quién? ¿Han oído hablar de Seth Godin? A ver, se los muestro aquí. Seth Godin es un genio de mercadeo que ha escrito innumerables libros y él escribe posts cortos. Últimamente los hace más largos, pero digamos son posts así, generalmente eran la mitad de este. Y él pone distintos posts aquí. Entonces, básicamente vamos a usar esto como ejemplo y le voy a decir que quiero escribir posts del estilo de él. Entonces yo copié, voy a copiar un poco de texto para, obviamente si lo escribo todo no voy a acabar nunca y después les explico. Y entonces el prompt va a ser esto que pego aquí. Entonces le digo, escriba un post corto al estilo de Seth Godin, escriben en español. Y le doy ejemplos. Entonces digo, el ejemplo 1, el título se llama Qt. Entonces si uno va aquí, él tiene algún post más adelante que se llama Qt en algún lado. Y yo copié este. Entonces yo copié este post como el ejemplo 1 y lo puse todo. Luego puse el ejemplo 2, el título es Snitching Up y copié todo eso. También está ahí, no se los voy a mostrar, pero ahí está. El ejemplo 3 es What to do with firm footing y ahí está el ejemplo. Y luego le digo, usando los ejemplos provistos, escribe un post usando este título. Entonces el título es Normalizing Selfiness y quiero que él escriba el post. Entonces si le doy Enter, él va a escribir algo. Y entonces él tradujo porque le dije que lo escribiera en español, entonces está haciendo dos cosas. Está escribiendo el artículo y además me lo está traduciendo. Entonces, normalizando el egoísmo y me escribió el artículo. ¿Sí? Démosle otro prompt. Entonces, vamos a poner. Entonces le voy a decir, which agenda. Ya no tengo que volver a ponerle todo el contexto. Él guarda el contexto de la vez pasada. Y escribo y él ahora me dice, ¿qué agenda? Y me pone todo esto. Ahora hagámoslo más interesante. ¿Por qué no escriban en el chat qué pregunta les gustaría poner ahora? Puede ser en español también, obviamente. Mientras nos escriben, Gilbert, lo que te estoy entendiendo es que tú le das un input que es un estilo de escritura de una persona muy reconocida en mercadeo. Con eso Exacto, entrenas al modelo y después el modelo escribe con ese sentido de escritura, pero con la temática nueva que le estamos metiendo, ¿cierto? exacto, exactamente. Entonces aquí estoy usando ejemplos, por eso se llama Few Shot, que es, le doy unos cuantos ejemplos para que él copie eso y lo haga. El mercadeo con la inteligencia artificial. Acá nos está escribiendo un post resumen de varios posts del autor. Ok, mientras que esto escribe, Santiago, buena pregunta. Para hacer eso se puede hacer, pero no
no en este sistema tal cual, porque habría que cargar muchos más posts de él o todos y pedirle después que resuma alguno de ellos. Entonces eso se puede hacer de pronto convirtiendo todo eso en un PDF y luego alimentando ese PDF. Vamos a ver después cómo se puede hacer para cargar el PDF. En ChatGPT aquí estoy usando la versión gratuita, como ven está en la versión 3.5. Si quiero ir a la 4 aquí toca pagar. Y obviamente no me interesa usarlo ahí. Ahora durante la charla les voy a mostrar algunas formas que podemos usar GPT-4, que es la versión que se paga, pagando también, pero pagando por consumo y no una tarifa fija mensual. Entonces aquí, si ven, él escribió un artículo en español con el estilo de Seth Godin. Ahora vamos a hacer otro ejemplo y este lo voy a usar en el OpenAI Playground. Esto también es de OpenAI, de los mismos. Y entonces aquí aquí tiene dos cosas. Primero, aquí ya puedo manejar varias cosas. Al lado derecho, como ven, puedo manejar el modelo. El GPT-4 Turbo es el más avanzado. Le puedo decir la temperatura es qué tan creativo quiero que sea o no. Entonces, si la temperatura es 1, quiere decir que quiero que sea muy creativo. Esos buenos, quiero que hacer algo que sea súper creativo, pero es malo que sea 1 si quiero que él me dé datos reales sobre algún tema. Entonces, si le digo que sea súper creativo y le digo algo que es muy conocido, él de pronto se inventa la respuesta en vez de darme la respuesta verdadera. Eso es lo que se llama alucinaciones. Entonces, uno puede controlar las alucinaciones. Si quiero algo que sea súper controlado, le puedo decir, mire, bájeme eso. Digamos, para este ejemplo que vamos a hacer ahora, lo voy a poner en punto 28. El maximum length, pongámoslo un poco más largo, quiere decir que si está muy corto, ese es el número de tokens que él va a usar. 4 tokens son ¿qué? 4 tokens son 3 caracteres en promedio. Entonces, si lo hago muy corto, de pronto él me trunca el mensaje. Y esto, frecuencia penalty y presence penalty, es si le digo que hay que penalice por poner la misma palabra muchas veces, entonces él no va a repetir cierta palabra más de cierto número de veces. Si lo pongo que no lo penalicen. Una pregunta ahí, creo que hay Sí, dos cosas que creo que nos sirven mucho. El mundo de tokens creo que es desconocido para la mayoría. ¿Qué quiere decir token? ok, token es cuando salió ChatGPT la primera vez, que era con GPT-3, el número de tokens, que era el número de caracteres que él podía aceptar, tanto de input como de output, o sea, tanto como en lo que le doy del prompt como que me da respuesta, eran 4,000. Quiere decir que soportaba unas 750 palabras en promedio, palabras en inglés. Obviamente estaba mirado con el promedio de una palabra en inglés. Entonces, era el total de todo lo que él podía contener entre preguntas y respuestas, que era muy limitante. Luego, cuando salieron con la siguiente versión, lo subieron a 8,000, que es como 1,500 palabras, y anunciaron que lo iban a hacer con GPT-4, que lo iban a subir a 32,000, pero solo muy poca gente tenía acceso a eso. Al principio no tenía casi nadie acceso. Claude, que es otra plataforma similar de una empresa que se llama Anthropic, que es esta, tenía un número más grande y luego ellos lo subieron a 100,000 tokens. Luego OpenAI lo aumentó a 128,000 tokens. Quiere decir que podía meter un libro grandotote o varios libros súper grandes de contexto globalmente. Y la semana pasada, la semana antepasada, Google anunció que con Gemini Pro 1.5, que es una versión que todavía no está disponible, ya va a lograr tener 1,000,000 de tokens. Quiere decir que uno le va a poder dar de entrada 500 libros de 750 páginas entre lo que uno le pone y lo que él responde y manejar el contexto. Entonces, el número de tokens está aumentando a pasos agigantados. Eso quiere decir que les podemos hacer preguntas sobre contextos más complejos. Eso es una gran Token es el tamaño del contexto que puede tener en el proceso de contestar una respuesta, ¿cierto? Entre más tokens, más entre la pregunta y la respuesta y la iteración. Exacto. Ok. Ok. La otra pregunta que tienes ahí es, ¿por qué el parámetro de alucinación es un parámetro que uno controla y no que queda fijo en cero? Porque a ¿Cuándo veces quiere uno uno que quiere. alucine y cuándo no? Ok, supongamos que yo quisiera escribir una canción y yo quiero que sea súper creativo, o que quiero hablar como un pirata. En inglés suena más bonito de lo que sonaba en español, pero digamos, quiero hacer
quiero hablar en inglés antiguo y quiero que sea súper creativo. Entonces, lo que quiero es inventarme un poema o una canción. Yo no quiero restringirlo a conocimiento previo. Quiero que sea completamente creativo, que él mezcle palabras como quiera. Entonces yo quiero tener algo súper creativo. Por ejemplo, en mercadeo quiero hacer una campaña de emails personalizados y quiero que sea súper creativo. Entonces yo quiero dejar eso súper creativo. Por otro lado, estoy consultando unos datos de un libro que le metí y quiero que me lo resuma o que me permita contestar preguntas sobre ese libro. Yo quiero que sea lo más factual posible. Entonces le pongo un valor cercano a 0. Esa es la razón. Buenísimo. Muchas gracias. Ok, entonces en este ejemplo vamos a ver cómo usar patrones. Entonces el prompt, voy a copiar aquí el prompt. Aquí como ven tengo una parte para sistema y una parte para user. Entonces en el prompt normalmente cuando veíamos en ChatGPT no tenemos sino uno de los dos. La diferencia aquí es que el sistema es algo general que quiero que me lo aplique para todo lo que voy a hacer de aquí en adelante. Y en el usuario es una instrucción particular, pero siempre va a tomar esta. En este caso que voy a hacer, puedo poner una parte. No lo necesito hacer así, lo podría poner las dos en cualquier parte porque funciona, pero voy a decir que este es el sistema y el ejemplo de referencia lo voy a poner como usuario o lo voy a poner, no, esto también lo voy a poner aquí, perdón. Esta parte aquí, el ejemplo, lo voy a poner aquí. Entonces le estoy dando un ejemplo específico y luego le pongo otro input porque quiero que él me clasifique esto con ese formato. Ahí está en un formato que los que saben programar saben que se llama JSON y es un formato de valores pares estructurado, con lo cual los programas de computador funcionan. Entonces aquí le dije, dada una lista de objetos, crea un arreglo en JSON de los ítems. Usa este formato como referencia. Entonces, input perro, gato, limón. Entonces, él sabe que perro es animal, el gato es animal y fruta limón. Entonces, ahora le digo input manzana, banano, naranja. Entonces, le doy submit y él sabe que todos son fruta. Entonces, ahora voy a poner uno un poco distinto. Entonces, le voy a poner este otro. Input piña, león, lechuga. Y ahora él me dice, la piña es una fruta, el león es un animal y la lechuga es un vegetal. Pero en el entrenamiento había solo animales y frutas. Él tenía que deducir que ahora esto es un vegetal, ¿sí? Y ahora hagamos uno más. Y ahora sabe que el animal, el mosco es un animal, pues es un insecto, pero lo clasificó como un animal. El ladrillo es un objeto y la fruta es una uva. Entonces, como ven, él de todas formas deduce qué es lo que él necesita saber y me devuelve el resultado en una estructura que yo le pedí. Entonces, les voy a dar un ejemplo práctico de esto, hablando porque no, es más largo, sería muy largo de demostrar. Digamos que uno quiere usar un chatbot para tomar una foto de un documento y quiero que él extraiga información de ese documento y me lo convierta en este formato JSON y dado con eso puedo mandarle esta información a través de un API a una base de datos para salvar los datos en forma estructurada. Entonces, yo podría agarrar y tomar la foto, el chatbot dice, bueno, llame a un API para usar OCR, para convertir esto en texto libre, me lo va a volver texto, pero no va a estar estructurado, va a estar completamente libre. Y si el documento tiene un montón de cosas que no me interesan, pues va a seguir el texto ahí y luego le digo, solo tome los datos que me interesan con un formato específico, le doy un ejemplo como dice aquí, y él me va a generar el JSON de la forma que quiera y cada vez que tome una foto de un documento similar, él me va a poder guardar eso en una base de datos en forma estructurada. Entonces, ese es un ejemplo típico de eso. Bueno, entonces vámonos ahora a otro ejemplo. Ahora vamos a crear las preguntas para un podcast. Entonces vamos a usar Gemini otra vez. Entonces le voy a decir que quiero algo nuevo, un chat nuevo para que él no mire el contexto anterior. Entonces, en este caso, quiero crear las preguntas que le voy a hacer a un invitado que yo tengo a un podcast. Y además después quiero que me ayude con el material de promoción de eso. Entonces, en este caso, digamos que nuestro invitado podría ser cualquiera, podría ser el autor del libro Eric Rice,
pero hagamos algo un poco más interesante. A ver, vamos a hacer algo que se ajuste más. Vamos a decirle que me sugiera una lista. Yo soy una persona que, digamos, tengo un buen podcast, entonces invito a alguien importante, tengo buen chance que me acepte. Obviamente le puedo mandar invitaciones a varios y ver quién me acepte. Pero entonces digamos que antes de eso necesito sugerir una lista de emprendedores y de autores de libros sobre emprendimiento y negocios reconocidos en la TAM. Entonces aquí me va a sugerir a quién invitar. Y entonces supongamos que él me dice aquí quién es. Entonces, una cosa interesante es que, como ven aquí, él está generando imágenes. Estas imágenes no son generadas como las que uno haría con esas que uno dice text to image. Estas son imágenes reales que él encuentra en Internet. Y entonces me pone distintas personas. Y aquí seguramente hay varios que ustedes conocen o han oído nombrar. Y entonces, digamos que escogemos alguno. ¿A cuál quieren escoger? ¿Hay alguno que les parece que sería interesante escoger? Andrés Oppenheimer, de pronto. Ok, Andrés Oppenheimer, ven, copio el nombre aquí. Bueno, lo copio ahora. Entonces ahora le voy a dar un prompt porque digamos que lo invitamos y él aceptó la invitación. Entonces, yo quiero poder hacer preguntas inteligentes y pues eso lo puedo hacer, pero no es tan fácil. Entonces voy a crear un prompt como este. Genere 10 preguntas únicas que le podría preguntar a persona. Entonces aquí voy a cambiar persona por Andrés. Voy a reemplazar aquí persona por Andrés Oppenheimer. En particular estoy interesado en preguntas sobre negocios. Entonces voy a hacer esto. Y aquí me da las 10 preguntas. En un mundo cada vez más globalizado, ¿cómo pueden las empresas latinoamericanas competir con las grandes empresas? ¿Qué papel juega la innovación en el desarrollo? Etcétera, ¿sí? Y esto y me dio unas extras de bono. Entonces, obviamente, una cosa interesante es que de pronto ninguna fue muy específica a lo que yo quería. Entonces, yo podría de pronto refinar esto. Esto es un proceso interactivo. Ahora, digamos que ahora quiero hacerle 10 preguntas personales. Entonces, ahora puedo decirle que quiero también hacerle 10 preguntas personales a Andrés. Ni siquiera tendría que poner a Andrés otra vez porque él ya lo tiene en el contexto, pero no importa. Lo puedo hacer. Aquí de pronto me da la impresión que él no tiene mucho contexto de lo que ha hecho Andrés porque no está haciendo preguntas muy inteligentes. Entonces, si usáramos a alguien que de pronto él crea que es más conocido, puede que funcione mejor. Pero el punto es, esta es una forma de empezar a interactuar y refinar las preguntas. Ahora, de pronto, sí. Gilberto, una pregunta. Ahí, entre Gemini y ChatGPT, ¿alguno es mejor para hacer esto que el otro? O sea, ¿uno tiene más contexto, tiene más información de los personajes o son casi que indistintos? No, por ejemplo, aquí estoy usando Gemini, la versión más básica. Si usara el GPT-4, la versión más avanzada, la que les mostré antes en el Playground, seguramente me da mejores respuestas. Okay. Hagamos el experimento. Copiemos la pregunta anterior, esta, y veamos si nos da un tipo de respuestas mejores. Entonces, eso es otra cosa interesante, y es que uno quiere. Y vamos a ver qué nos dice. Aquí, bueno, aquí pasó algo interesante. Se frenó en 6 porque el máximo lente estaba muy bajito. Entonces, me toca aumentarlo. Y además aquí le puedo decir ahora que continúe para que él siga, para que él sigue. Pero fue un buen ejemplo porque ahora paró en la mitad porque el contexto era muy bajito. Lo que le permití que me diera la respuesta era muy bajito.
Y como ven, estas preguntas son un poco mejores. Entonces, algo interesante es que el caso que uno tiene, de pronto tiene que explorar, experimentar con las distintas cosas. En algunos casos, algo funciona muy bien y después deja de funcionar. Por ejemplo, ChatGPT la semana pasada estaba loco. Todo lo que contestaba estaba completamente loco. En algún cambio que estaba haciendo OpenAI, introdujeron un bug y estaba completamente chiflado. Y esta otra, Gemini, permite manejar y generar imágenes. Entonces aquí, ya que estamos aquí, le puedo decir, genere una imagen para, para la portada. Vamos a ver si no lo hace. Ok, en esta versión todavía no puede, en la versión pagada sí puede. Hay muchas formas. Ahora vamos a ver más adelante cómo generar imágenes de todas formas. Ok. Entonces, sigamos con este ejemplo. Entonces, digamos que en el ejemplo que estaba, ya terminé el podcast y ya lo tengo grabado. Y entonces ahora quiero usar ya el audio que tengo para poder crear promociones para social media que sean enganchadoras para que la gente vaya y oiga el podcast. Normalmente uno lo promueve después de que lo hace, porque ya tiene material con que hacer alusión a eso. Entonces, una cosa interesante es que lo que hay que hacer es poder transcribir ese texto de audio a texto hay varias herramientas para hacer eso. Esta que pongo aquí se llama Decrypt. Está en otra ventana, ok. Decrypt es excelente para eso. Esta es una. La otra es, los mismos de OpenAI tienen otra herramienta que se llama Whisper. También es muy buena. Entonces, esto es bastante económico y le dan un crédito de $150 cuando empieza para hacer un montón de palabras. Entonces, ahora digamos que yo voy a tomar esto. Voy a hacer un ejemplo tomando un transcript de un podcast que ya se hizo, que es una charla de TED. Entonces, si yo tomo este transcript que está aquí, digamos que esto fue mi charla, entonces lo voy a copiar. Entonces le voy a decir, escriba un resumen de un episodio, del siguiente episodio de un podcast. Entonces me voy aquí a esto. Y aquí copio todo esto que está aquí. Entonces yo ya lo tengo aquí también, lo voy a copiar. Ya lo tenía por ahí. Entonces voy a agarrar y copiar todo esto. Ahí lo que está copiando es el guión completo del episodio. Todo lo que hablaron en el podcast. Un resumen del siguiente episodio de este podcast. Cambiémoslo así. Y ahora pongamos aquí ahora lo estoy haciendo y déjenme, hago esto también, le pongo aquí algo mucho más largo y en temperatura lo pongo más bajito porque quiero que invente poquito. O sea, pongámoslo todavía un poco menos. Listo. Y acá voy a copiar y le digo submit. Vamos a ver si GPT-4 lo hace mejor. Ahí lo está haciendo mejor. Ahí como ven lo está haciendo bien. Y además el ¿Por qué se le episodio... pone? Sí, que perdón. Sí, ¿Por qué se dime. le pone en sistema y no en user? O sea, cuando uno escoge el sistema entre estas dos interfaces, que es sistema y user, ¿qué El va en sistema sistema es y qué algo va que en puede user? ser general para todo y el user es algo que estoy variando. Por ejemplo, si pongo lo de las variables, pongo todo Okay. la instrucción general en el sistema y lo que quiero ir cambiando cada vez va en user. En este caso daba lo mismo, lo voy a podido poner en cualquiera de los dos. Entonces, como ven aquí me escribió el podcast, ahora lo hizo relativamente bien. Y entonces ahora sigamos con esto. Decir que queremos también, ahora como queremos promocionar, perdón, escribe 5 frases muy atractivas de este episodio para publicar en las redes sociales. Y entonces él me está haciendo lo que le estoy pidiendo. Y luego, entonces uno escoge las que le gustan más y una idea es, ok, recomiéndeme qué tipo de imagen podría acompañar cada una de estas para hacer esas imágenes de pronto en Canva. Ahora digamos que quiero hacer también videos
videos en TikTok o en YouTube Shorts. Entonces también le puedo preguntar. Aquí la puse en inglés, como encontré esa ideas para hacer videos de forma corta que sean muy engaging para una audiencia que le gusta mirar este tipo de cosas en TikTok, Instagram o YouTube Shorts. Y entonces aquí él ya empieza a decirme en general todo lo que necesito hacer y a escribirme. Entonces, como ven, muy rápidamente puedo preparar las preguntas, puedo preparar el material pues hacer la transcripción del audio a texto y después usar eso para crear el resumen que generé al principio para poner en la página donde está el podcast, ideas para generar contenido para esto. Y de pronto le voy a decir otra instrucción en inglés, pero me la está escribiendo en español porque la instrucción inicial estaba en español. Pero obviamente de pronto lo escribiría siempre en lo otro. Le voy a decir ahora que quiero un blog post alrededor de los temas y ideas presentadas en el episodio, que sea más o menos de 1000 palabras y que sea específico para profesionales y líderes, diversidad y gente interesada en justicia social. Le digo esto y él me va a escribir algo alrededor de 1000 palabras. Le puse un título y como ven aquí él está usando 3 cosas de estas, está usando Markdown. O sea que si yo pongo esto en un programa que soporta Markdown, de una vez pondría esto como el título de la cosa. O sea, hasta me lo está formateando, aunque no le pedí que hiciera eso. Como le dije que quería un blog post, entonces entendió que eso debía ser marcado como un título. Hay un pedazo que creo que está implícito en lo que estás haciendo y es, hoy no hay una plataforma integral que esté integrando muy bien imágenes, texto, imágenes, video, voz. Entonces, parte de lo que tú estás haciendo es conectando, es moviéndote a través de varias plataformas, cada una en su especialidad, y trayendo el input de una para la otra. Entonces, parte de lo que uno podría hacer acá es, hágame el prompt para ingresar el video, para que una plataforma de video te haga el video, o hágame el prompt de la imagen para que una plataforma te haga la imagen, ¿cierto? O sea, acá te puede también ayudar a escribir los prompts para otras plataformas. No sé si lo que está en descripción arriba estaba. A ver, en teoría, todas las plataformas van a soportar multimodal. ¿Sí? Gemini de pronto lo quitó, de pronto no funcionó hoy, tal vez porque está soportado en una versión más robusta, tiene 3 versiones. La semana pasada lo soportaba, entonces mi teoría no es que no lo esté soportando, sino que lo apagaron porque la semana pasada, no sé si vieron en las noticias, Google Loco. tuvo un problema que todas las imágenes que generaba de personas, todas las personas que generaban eran negras, solo negros. Y entonces, claro, eso fue un dolor de cabeza terrible. Le costó que la acción en la bolsa cayera al día siguiente 4.9% en un solo día, o sea, como casi 90 billones de dólares por ese error. Entonces apagaron esa función. Yo pensé que solo para generación de personas, pero aparentemente pues lo apagaron en total mientras que lo arreglan. El siguiente paso es aplicaciones de análisis de texto. Entonces aquí vamos a ver aplicaciones de análisis de texto que generalmente uno quiere repetir muchas veces. Y entonces para eso voy a introducir esto, SheetSmart, que es un Google Sheet, una plantilla de Google Sheets que usa OpenAI, ChatGPT, GPT 3.5 y 4, y también DALI, que es el que genera imágenes. Entonces vamos a ver, ahora me paso a Smartsheet. Ese template. Aquí toca que vuelva a cargar. Ok. Está cargando. Todavía no ha cargado la funcionalidad propia de esto. Entonces aquí a la derecha de Help vamos a ver que va a ser algo nuevo, que no está normalmente, porque yo le programé a esto un poco de funciones extras. Ya puso Smartsheet, como ven. Entonces, obviamente, cuando ustedes lo van a instalar, él les va a permitir, les dice entre credenciales de OpenAI y eso para poder usarlo. Aquí ya él está activo, entonces aquí tengo varios ejemplos. Entonces, quiero crear descripciones de producto. Entonces, tengo el producto, tengo las características y aquí está la fórmula. Esta fórmula, si ven aquí arriba, le puse un guioncito a la izquierda para que no la calculara. Y ahora, si yo copio eso sin el guioncito y lo pego aquí al lado derecho,
ven que dice loading, él ahora está llamando el API de GPT. Venga, pongo esto, formateo esto, así. Y copio este formato a todos estos para que sea más rápido. Entonces, como ven, él me escribió la descripción. Ahora aquí hago lo mismo. Ahora, ¿cómo hice? Le dije, escribo una descripción del producto y optimizada para SEO para un que está mirando la celda A5. A5 es esta, donde está el producto. Y le pongo arroba, ampersand, arroba, y entre comillas las palabras, usando esas palabras claves. Ampersand, o sea, cierro comillas. Ampersand quiere decir unido con B5. Otra forma de hacerlo es, que es más sencillo de entender, es poner concatenate. Entonces le digo concatene esta frase con la celda A9, con esta otra frase con la celda B9. Entonces aquí voy a hacer algo parecido a lo que hice antes. Voy a copiar esto y en este caso me va a permitir escribir una oferta de trabajo. No respeta el formato, entonces me toca volverlo a hacer. Bueno, entonces ahí me pone algo sencillo. Aquí esto es algo que ya vimos que podíamos hacer, que era traducir textos. Entonces le vamos a decir que me traduzca esto, ese texto que está en español, que lo traduzca a japonés. Y si alguien sabe japonés, esperamos que eso sea la respuesta. Y sin embargo, le podemos decir ahora, copiemos este texto. Le vamos a decir paste special para que solo pase no la fórmula, sino el valor. Y copiemos este formato para que lo haga igual. Y ahora digamos que traduzca esto al inglés. Y copio esta fórmula para abajo. Y ahora me lo tradujo al inglés. Y ahora podría copiar esto. Acá lo que estamos haciendo es darle inputs desde Excel que va y resuelve con ChatGPT y trae la respuesta, ¿cierto? Sí. Exacto. Entonces aquí le voy a decir ahora que quiero traducir esto a español. Spanish. Y aquí puse una E de más. Y voy a copiar esto y ahora me debe volver a darlo en español. No necesariamente me da algo parecido a lo que está aquí, no va a ser la misma versión, pero si ven, debe ser equivalente a lo que puso aquí. No lo puse igual porque además aquí dice con este increíble Smart TV, aquí dice en este fantástico televisor inteligente. Y así, entonces aquí le puedo poner, aquí le puedo hacer, este es una sola instrucción. Entonces si miramos esta, me va a escribir un poema usando muñecos de papel derritiéndose. Y ahí escribió una frase, pues un poema corto sobre eso. Veamos otros ejemplos, usando ejemplos. Entonces aquí es algo interesante, yo puedo clasificar texto, puedo hacer análisis de sentimientos, sentiment análisis. Entonces en este caso le estoy dando unos ejemplos. Aquí le puedo puedo cambiar los parámetros de temperatura, el máximo número de tokens. Aquí quiero que sea poquito porque quiero que me devuelva solo una palabra. Y el modelo en este caso le permito que maneje estos dos modelos. Y entonces, si copio esta fórmula dice, usa antes teníamos GPT y hay GPT en este anterior, si se recuerdan, tenía ahí GPT. Aquí como estamos usando ejemplos, los parámetros son distintos, entonces usa use examples GPT y le digo tome de la celda B1 fija hasta desde la B1 a 7 y B12 a A13. Está cogiendo todo este rango como algo fijo, por eso le pongo los signos pesos y luego le digo que tome el valor de la celda B13 A13 sin los corchetes. Entonces,
Si uno quiere ver aquí, si yo le digo igual ahí, él me da las 4 fórmulas que tiene esto. Entonces, GPT, la que les mostraba, la de DALI para generar imágenes, esta para generar tablas y esta de ejemplos. Y entonces aquí le puedo decir la instrucción. La instrucción es toda esta parte de aquí, los ejemplos, el prompt, que es este de a la izquierda, la temperatura, el max token y el modelo. Entonces, aquí ya lo tengo, entonces voy a copiar esto. Él me va a dar esta frase que es neutral y la siguiente debe ser negativa. Entonces ahí me hizo eso. Lo puede hacer con categorías, con múltiples categorías, todo eso. Aquí hay un ejemplo que es muy sencillo, pero imagínense que esto en vez de ser el invitado es alguien en una lista de email y aquí son el tipo de problemas que tienen ellos o algunas cosas, el tipo de cosas que tener en cuenta. El problema que le encontré cuando hablé con él o de lo que yo descubrí de lo que lo investigué fue tal cosa y tal otra cosa. Y quiero mandar un email personalizado. En este caso, fueron gente que vino a un matrimonio, fueron los invitados y aquí están las cosas que quiero mencionar cuando les doy la tarjeta de agradecimiento. Entonces, copio, también usa AI GPT y copio esto y acá le digo paste y él me va a hacer ahora la tarjeta de agradecimiento. Queridos Pedro y María, queremos agradecerte por asistir a nuestra boda. Sus flores, tarjeta y de donación a la caridad significan mucho para nosotros. Bla, bla, bla. A bailaron muy bien y llevaron el pastel al salón. Y entonces para cada uno pone las cosas que son. Entonces, esto funciona, digamos que ahora yo tuviera una lista de emails personalizados, quiero mandar, son 1000, pues es mucho más rápido usar algo así que hacer uno por uno, así use variables en ChatGPT. Veamos un ejemplo fácil de tabla. Entonces, digamos que aquí quiero, deme los 5 titulares de noticias más importantes del Perú en abril del 2020. Y me dice cuáles fueron las noticias más importantes que hubo en Perú en esa época, en ese mes. Y aquí en este momento, le voy a decir que voy a copiar esta fórmula. Gilbert, La nos voy a está poner aquí. preguntando Alejandro Tamer que esas Sí. fórmulas que estás usando, ¿dónde las podemos aprender? No, yo las creé, esas son inventadas por mí. Las puede, esta herramienta, ahora les doy el link. Les voy a dar el link de estas herramientas en el chat en un momentico. De tal forma que esto lo pueden bajar gratis, es una plantilla y las pueden usar en Google Sheets cuando carguen esa plantilla. Y entonces van a poder hacer todo esto. Y aquí le pedí las ciudades más grandes del mundo. Obviamente, esta lista no está actualizada porque aquí está mirando datos históricos. Aquí no está conectado al Internet porque GPT-4 o GPT-3, que es lo que estoy usando aquí, no está conectado al Internet. Veamos cómo generar imágenes. Entonces aquí yo quiero usar DALE, que es otra herramienta de OpenAI, y voy a describir, quiero una nave espacial extraterrestre estrellándose en la ciudad de Nueva York. Quiero que sea fotorrealista, de alta resolución, usando un motor como el de Unreal Engine 4, o sea, simulando como se vería con ese motor de juegos. Cinemática, alto detalle, ArtStation, al estilo de Alexander Zergev, arte 3D. Entonces aquí tengo 2 fórmulas, vamos a probar ambas. Una es el default, y además, venga, la explico. Si ven que dice es blank, es porque cuando yo me paso de una pestaña a otra, él recalcula siempre. Entonces, eso puede hacer que se vuelva muy costoso usar esto si está recalculando siempre. Entonces, uno necesita, sobre todo con imágenes que son muy costosas, uno necesita evitar que vuelva a recalcular. Entonces, le pregunto si la celda D2, esta donde dice recalcular, la D2, esta, está en blanco. Entonces, use la fórmula ahí, dale, con el prompt que está en la celda A2 y almacénelo en la celda B2. Entonces, lo vamos a copiar, lo voy a poner acá y él me va a empezar a hacer eso. Y aquí me va a dar una imagen.
y aquí me dio la imagen. Entonces, en este caso, aquí me dio el URL. Yo puedo abrir esta URL aquí en tamaño grande. Y entonces ahí fue la imagen que me dio fue esta. ¿Sí? Y aquí me la puso así. Si yo quiero que no recalcule, pongo alguna cosa en esta celda de aquí. Entonces, si le pongo 1, ya no va a recalcular. Ahora vamos a hacerlo. Como ven, esto tiene variables opcionales, adicionales. Entonces, si yo pongamos aquí igual, ahí, dale, él me va a mostrar que el prompt es obligatorio, el tamaño es opcional y el modelo es opcional. Entonces, en este caso de aquí, yo copié otra fórmula en el cual le estoy diciendo que use el modelo D3. Aquí está, el default está usando el DALE 2. El D3 es mejor, pero es mucho más costoso de usar. Entonces, pues uno no siempre lo quiere usar, pero ahora si le digo, copie esto, lo copio aquí, donde él me da la respuesta. Él no lo hace porque recalcular está en 1, entonces no hace nada. Entonces, si le quito esto y borro este valor, él ahora ya recalcula. Y entonces ahora vamos a ver la imagen que nos da usando el último engine de ellos para hacer imágenes. Debe ser una imagen más descrestadora. Mientras tanto, cuéntenme en el chat cómo les va apareciendo esto. Entonces aquí si me voy a la imagen, esta es la imagen que generó. Es un poco mejor que la anterior. ¿Cómo les parece? Venga, les pongo un 1 aquí para que esto no me lo regenere. Ok. Ahora hagamos un ejemplo interesante. Vamos a resumir los datos financieros clave vamos a usar un reporte de Apple. Vamos a ir al Playground otra vez. Al Playground, al OpenAI Playground, sí. Y esta vez me voy a ir no voy a usar chat, sino voy a usar otra herramienta que se llama Assistant. Y aquí yo ya tenía cargado, le dije, el nombre de esto es información financiera de Apple. Usted es un asistente experto en analizar información financiera. Voy a usar el motor GPT-4 Turbo. Y esto es lo mismo que GPT, que lo otro, solo que aquí permite que yo cargue archivos. Entonces voy a borrar esto por el momento y voy a mostrarles cómo se hace. Entonces, estas son las instrucciones, todo. Y aquí en cargar archivos, le voy a decir que quiero usar el estado financiero de Apple consolidado del último trimestre del año pasado, que fue liberado a principios de este año. Y le voy a hacer unas preguntas. Le voy a decir, quiero que me resuma los datos financieros clave. Ahora, primero vengan, les muestro qué es este documento. Aquí está, este es el resumen que se puede encontrar en línea. Y entonces esto es un documento un reporte financiero común y corriente. ¿Ok? Y le voy a hacer unas preguntas. Entonces, eso va a la pregunta, Gilbert, que nos estaban haciendo antes de cómo uno puede usar PDF como input para sacar información, ¿cierto? esta es una forma, sí, obviamente también se puede cargar en otras, permite que uno tiene un icono para cargar archivos como este, y entonces uno lo puede cargar. Entonces, el asistente es interesante porque hace varias cosas. Primero, puedo cargar hasta 20 PDFs aquí, y puedo hacer que haga otras cosas. Retrieval es una función que normalmente hay que hacer en documentos, hay que programar normalmente para poder hacer eso, y OpenAI decidió hacer algo que no necesitaba retrieval. Entonces, así yo puedo cargar 20 documentos y hacer preguntas de esos documentos. Y el Code Interpreter, ahora en un momentico voy a hablar de eso. Entonces, por el momento, venga, hago una pregunta aquí sencilla, que es, resuma los datos financieros clave. Entonces, yo estoy muy ocupado, tengo inversiones en distintas cosas, pero no tengo algunos reportes. Esos eran puros números, era más o menos fácil, pero algunos son documentos de 50 páginas, donde hay un montón de información y un montón de cosas y es difícil entender qué es lo que vale la pena entender. Entonces, si yo corro esto, él me va a dar cuáles son los datos financieros clave. Lo único malo de esto es que
es bastante costoso porque aquí estoy usando mis APIs propios, o sea, esto lo estoy pagando cada vez que lo corro. Y es costoso porque si monto este documento no era muy largo, pero si monto un documento súper largo, él tiene en el contexto todo. Entonces, estas empresas cobran. Aquí me está poniendo el resumen de los datos, ¿sí? No nos interesa tanto, pero es mostrar que sí lo hizo. Obviamente, si ustedes hacen esto y lo comparan, le va a dar lo que es, ¿sí? Entonces, es interesante. Entonces, cuando yo hago esto mismo que se llama retrieval, con técnicas tradicionales, es mucho más complicado de hacer, pero yo tengo más control de cómo manejo los documentos. Entonces, normalmente él partiría los documentos en pedazos para guardarlo, hacer una cosa que se llama embedding, que es vectorizar cada pedazo y guardarlo en una base de datos vectorial. Y entonces, cuando él hace una búsqueda es mucho más rápida. Esto fue muy demorado porque él tiene que leer todo el documento. En lo otro, él identifica los pedazos del documento que son claves y escoge los 5 o los 4, los que uno quiera, más importantes y resume lo que encontró en ellos. Ahora vamos a hacer otra pregunta. Indique tendencias y anomalías. Entonces, aquí me voy a que me haga eso. Mientras tanto nos pregunta Clarissa Stolke, ¿dónde se consigue Playground? Toca que vayan a OpenAI y pongan Playground y él les dice que entren ahí y entonces les pide que abran una cuenta, como esto tienen que pagar, tienen que abrir una cuenta con OpenAI para poder usar los APIs y ya después ahí tienen acceso al Playground. Cuando entran ahí ya tienen el primer icono, el Playground. Aquí me muestra los asistentes que he creado, que son la lista de todos los que tengo y lo demás, los API keys ya si lo van a usar programáticamente, si no, no les importa, él lo usa directamente, ¿sí? Entonces aquí como ven él genera tendencias y anomalías. Y así puedo seguir, le puedo preguntar, por ejemplo, que genere preguntas potenciales que los inversionistas podrían tener durante el earning call. Vamos a hacer otra cosa más interesante. Vamos a cargar otro documento aquí, que es el valor histórico de cuánto vale la acción de Apple. Y voy a cargar ese documento ahí. Y ahora le voy a decir que me pronostique el valor del stock de Apple basado en los datos históricos. Y genere un gráfico. Entonces, voy a hacer ese prompt. Y entonces, grafique los resultados. Entonces, como le digo que grafique, para que él pueda graficar, él ahora va a usar el Code Interpreter que le dije que él usara. El Code Interpreter es la capacidad que él, basado en un prompt, él diga qué es lo que tiene que hacer y va a entender que tiene que usar el prompt Interpreter y que tiene que escribir un programa en un lenguaje que se llama Python, y va a generar la gráfica. Entonces, corrámoslo y eso es lo que va a hacer. Hay una pregunta de Alejandro también alrededor de las funciones. De qué es, o sea, ChatGPT o ya tiene funciones que uno sobre esas reescribe, las customiza, o todas las funciones tienen que ser escritas, o cuáles sí son esta escritas, parte de no. funciones, esta parte de funciones es para una cosa que OpenAI llama function calling y uno tiene que escribir las funciones. Entonces, cada función, eso es para poder hacer agentes. Dentro del Playground. Esa pregunta estaba antes del Excel, quedó del Excel cuando preguntó que eras tuyas y que tú ibas a mandar unas hojas. La duda que tienes, ¿existen funciones que son de ChatGPT? No todavía. Okay. No todavía, no. Estas son funciones que yo creé y la plantilla cuando la bajen, esa va a ser. Entonces, veamos aquí lo que él está haciendo. Él entendió que tenía que usar el Code Interpreter para esto y entonces cargó una cosa que se llama Pandas para poder cargar todos los archivos históricos de Apple y luego dijo seleccionar algo para poder hacer un modelo lineal de regresión lineal y me generó la gráfica con el pronóstico del stock. Entonces, como ven, aquí en rojo, en verde me muestra los datos históricos y en rojo me muestra el pronóstico de los próximos 5 días con respecto a esto, a esta fecha. Eso es lo que hizo. Entonces, como ven, esto es muy poderoso. Ahora, estas funciones de aquí son distintas a las del otro lado. Esto es para que aquí no sirve de nada, pero si yo integro esto en otra plataforma, en unas librerías como LangChain y otras cosas que son ya es más técnico, eso se nos sale un poco del tema de aquí, ya nos permite
que yo le diga, dependiendo de lo que usted hizo, ahora quiero que mande un email, quiero que agende una cita, quiero que haga tareas. Entonces, ya es un agente, ya no solo responde texto, imágenes, sino responde es todo eso. Me voy a saltar el siguiente ejemplo porque estamos pocos de tiempo y quiero mostrarle algo que es más interesante. Vamos a usar Gemini otra vez. Y le voy a decir que quiero usar esta imagen y le voy a hacer una pregunta con base en esta imagen. ¿Qué productos ve en esa imagen? Entonces esto es algo también interesante que también puede hacer. Como ven, hay un micrófono, yo le podría hablar también y él entiende, en vez de escribir, le podría preguntar hablado. Y me dice qué es lo que ve, qué es lo que vio en la imagen. Yo, productos de distintas gaseosas, de distintas marcas, y qué se encuentra en el centro del estante, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ir a otra herramienta que se llama Lava. Esta es open source. Esto no, pues también que es para imágenes. Y le voy a montar una imagen aquí. Le voy a poner estos 4 cuadros. Y le voy a pedir que me describa la narrativa de la historia de esto. Entonces, ahí ven una niña comiendo, si no lo alcanzan bien, comiendo cereal, está diciéndolo perfecto. Entonces sugiere que es por la mañana y que la niña se está comiendo su desayuno. La segunda la muestra en el baño lavándose los dientes. Y aquí dijo las manos, ¿está bien? Y la tercera en la cama desperezándose, se está amarrando los zapatos, en realidad ahí lo entendió mal. Y la niña en un jardín, un patio trasero, parece estar jugando. Entonces dice que parece ser los momentos de la vida diaria de la niña, desde el desayuno hasta el momento de acostarse. Pero obviamente era hasta salir a la escuela, no lo interpretó del todo bien. Cuando lo probé ayer lo dijo bien, pero como ven, es bien interesante. Entonces, las aplicaciones también para interpretar imágenes están siendo increíbles. Súper importante recordarles que esta sesión está siendo grabada, que la enviaremos por el grupo de WhatsApp y a las personas que nos acompañan de otros países a través de su Chapter Manager recibirán el video. Y si alguien está interesado en hablar conmigo para ver cómo pueden integrar AI generativo en el roadmap de sus productos y servicios, pues pueden entrar a este sitio. Muchas gracias a todos y seguiremos tratando de ampliar este tema que tiene tantas perspectivas y está evolucionando tan rápido todos los días. Gilbert, muchas gracias. Gracias. Sí. No, a ustedes por la invitación y bueno, ojalá les haya gustado. Quedamos con un montón de herramientas y de ideas de cómo las podemos usar. Y esto es de una exploración permanente para encontrar esas aplicaciones en el día a día personal y empresarial. Yo me quedo con varias herramientas desde la perspectiva de Playground, Gemini, Assistant. O sea, creo que hay varias formas de aplicar esto que nos estabas contando. Aparte del sistema User, que para mí también es nuevo. Y también muchos ejemplos de cómo la estás aplicando. Y cómo se integra esto Excel con estas herramientas, imágenes, voz, video y texto. Les agradezco mucho el espacio y creo que ese es un tema que nos seguirá retando por los próximos meses. Muchas gracias. Gracias a todos por asistir. Chao, chao.